Y además lo tenemos a Andrés Mega. Andrés es médico psiquiatra porque nos vamos a meter de lleno, gracias doctor por estar con nosotros, Gracias. Nos vamos a meter de lleno en este tema y en este debate que se abrió esta semana a partir de lo que sucedió con Chano, con el cantante que todavía la está peleando en el sanatorio Otamendi y que ha puesto en el debate, en el centro del debate, el tema de la salud mental. Le vamos a preguntar de todo, pero Rolo, tenés información. Sí, hay mucho para hablar, Mario. ¿Por qué? Porque hay una cuestión penal en la causa que investiga lo que le hicieron a Chano, que empieza a tener una primera definición, y esto es, el policía que le disparó a Chano, Facundo Amendolara, ya está formalmente imputado. La justicia bonaerense lo que hizo es notificarlo de que se abrió una causa penal en la que se está investigando su conducta y lo que se está haciendo es darle la posibilidad de que, por ejemplo, nombre un perito de parte para la pericia balística, que esta es otra novedad, se va a hacer a partir del martes próximo, Mario. Ahí se va a buscar determinar si el disparo fue hecho desde una distancia prudencial lejana, lo cual en este caso lo complicaría al policía. Si determina, como se cree hasta ahora, que el disparo fue hecho de más de 3 metros de distancia, esto significaría o podría abrir la posibilidad de que la justicia entendiera de que la vida del policía no estaba en riesgo. Claro, es decir, que tenía tiempo de buscar por una lo menos alternativa. defenderse, protegerse no tenerlo a Chano encima, digamos. Claro, Mario. ¿Cuál sería la otra alternativa? Que el disparo se pueda determinar se hizo a corta distancia. Esto indicaría en principio que Chano estaba muy cerca del policía, que estaba en condiciones de agredirlo efectivamente, con lo cual sería más excusable la acción del policía. Ahora Lo que ¿no falta, hay otro sí. policía que dice que corría riesgo, que Chano estaba muy agresivo y que había atacado al policía? Sí, hay 2 policías que declararon, uno es hombre, la otra es mujer. La declaración del policía varón ya se conocía, fue de las primeras. Él dijo, obró de acuerdo al protocolo, dijo el compañero del policía que disparó. Hoy se conoció la de Vanessa Flores, mujer policía, que dijo claramente no tenía otra opción. Pero ¿qué pasa con estas declaraciones? Son los compañeros, son los colegas. Sabemos que muchas veces en la policía hay un espíritu de cuerpo, que todos se identifican con el compañero que disparó. Por eso la justicia es la que tiene que poner un poco distancia sobre esto, escuchar a la mamá, a Marina, que habló hoy en la puerta del sanatorio Otamendi, Mario, y ella dijo, yo no estoy contra la policía, quiero que quede claro, acá solo hay víctimas. Chano es la primera, es la víctima que está peleando por su vida. Pienso también en la mamá del policía que disparó. Y acá lo que tenemos que discutir, dijo la mamá de Chano, es la ley de salud mental. ¿Por qué, Mario? Porque dice la mamá, yo pedí ayuda muchas veces y nadie me escuchó. Nadie me dio una mano. Hay otros Chanos, hay otras mamás de Chanos que están pidiendo ayuda. Nadie les da bola acá. Cambien la ley de salud mental. Esto es lo que planteó Marina y me parece que es la que abrió un poco el juego a este debate que va más allá de la causa penal. O por lo menos termina de confirmar la necesidad de este debate, ¿no? Porque es un testimonio en carne propia, en primera persona, de un drama que están viviendo, no ahora a partir de esta situación, sino desde hace mucho tiempo, que ella misma ha dicho, mi hijo viene pidiendo ayuda. Escuchen las letras de sus canciones. Hace Por 20 eso años, dijo Mario. lo sumamos a Andrés Mega, médico psiquiatra. Gracias, doctor. ¿Es necesaria una discusión sobre esta ley de salud mental que tenemos? Absolutamente. Esta ley, así como está planteada, como fue sancionada, lo único que ha producido desde el año 2010 ha sido una larga lista de víctimas entre suicidios y homicidios de pacientes que no han podido tener la atención adecuada y el espacio adecuado para su contención. Fue una oportunidad histórica este momento de la sanción de la ley para poder cambiar un poco el panorama, brindar atención, brindar medicación gratuita para tantos pacientes psicóticos que sufren enfermedad crónica, para tantos pacientes afectados por el consumo crónico de drogas y para facilitar y modernizar las instituciones especializadas en psiquiatría, mal llamadas manicomios. No existen manicomios en la Argentina. Y en esto, los psiquiatras argentinos, especialmente la Asociación Argentina de Psiquiatras, se presentó en su momento, al momento del tratamiento en senadores de esta ley en el año 2010, y no fuimos escuchados. Ustedes lo plantearon a esto. Presentamos un proyecto alternativo, no fue escuchado,
y se aprobó rapidísimamente sin ningún debate. Y para que quede claro entonces, ¿cuál es el punto o los puntos en cuestión que ustedes cuestionan que deberían cambiarse? Mire, hablamos hoy a la mañana con Rolando sobre un tema muy importante. Si acá estamos tratando un concepto como la enfermedad mental, ¿qué palabra debería existir en la ley, en el texto de la ley? Lógicamente, enfermedad mental. Bueno, no existe en ningún momento de la ley, en ningún renglón de la ley, la palabra enfermedad mental. Se reemplaza por padecimiento o sufrimiento, lo cual descategoriza y ridiculiza el problema. Y saca del foco de la atención algo que es una epidemia y pandemia ahora asociada a la pandemia del coronavirus. ¿Por qué se hizo esto? ¿Por qué se hizo esta ley? Hay una base ideológica de fondo. En esta ley no participó ninguna facultad de medicina de la Argentina en la redacción. Ni tampoco se invitó a ninguna sociedad de psiquiatría a que emitiera una opinión, si no nos hubieran producido los errores irreparables que trajo la ley de salud. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de ideología, doctor? Porque acá parece uno leyendo el texto de la ley que se habla de que es una suerte de algo contra natura privar de su libertad a alguien que tiene que ser internado, que se lo equipara con un prisionero al enfermo, que por lo tanto hay que darle libertad para que se cure en el ambiente en el cual vive, se va en contra del encierro de las unidades monovalentes. Tengo entendido que Daniel Goyán la cerró en diciembre en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la ideología que hay atrás de esto? ¿Es abolicionismo? ¿Es garantismo? La ley partió, gracias por el comentario, la ley partió de un principio de respeto de derechos humanos de los pacientes. Con lo cual los psiquiatras ya estábamos de acuerdo y ya trabajamos en sintonía con eso mucho antes de la presentación de esta ley. Pero ¿qué pasó? A partir de esto se insertó dentro del texto un concepto de negacionismo de la misma existencia de la enfermedad y de plantear algo tan absurdo y de tanto desconocimiento de la naturaleza de la enfermedad como pedir el consentimiento del paciente para su propia internación. Cuando en principio las patologías psiquiátricas graves, estamos hablando psicosis, mal llamada locura, o pacientes descompensados por consumo de drogas que perdieron su contacto con la realidad, pedirle a ese paciente que participe y asienta a su enfermedad. Ese es el punto clave, ¿no? Claro. Porque Ahora, aparece el caso Maradona, me parece en la memoria a partir de lo que dice él, el tema del consentimiento. Maradona tampoco daba consentimiento para su internación, ¿o no? Y sumando al caso Maradona, digo, para traer la ley a casos concretos, ¿no? Tal vez mucha gente o muchas familias que nos están viendo y nos están escuchando. Supongamos, tengo un familiar, un hijo, un hermano que sufre adicciones, que está en plena adicción, que no lo podemos recuperar. ¿Cómo se aplica la ley ahí? ¿Quién decide? Bueno, este es el punto. Se lo lleva a una consulta especializada y se le pregunta al paciente si desea internarse o desea tratarse. La mayoría de los pacientes en el estado que están van a decir que no, independientemente de la evaluación. Y si no el paciente no saca prácticamente un cuchillo y trata de cortarse delante de los entrevistadores, van a decir, no existe el llamado riesgo cierto inminente para practicar la internación. ¿Cómo era antes de la ley? Antes de la ley estaba la posibilidad, como en cualquier guardia médica general, cuando un paciente se siente mal y los médicos no saben exactamente qué tiene, de estar internado en observación, en la guardia. Existe para toda la medicina, no existe para la psiquiatría. Hay muchos complejos delirantes, no quiero ser demasiado técnico, pero por ejemplo ciertas paranoias descompensadas donde piensan que todo el mundo está en contra de uno y sostienen ese delirio, que cuando está en una entrevista el paciente obviamente va a negar su enfermedad. Es evaluado media hora, 40 minutos, dicen está bien, no representa riesgo, vuelve a su casa y actúa su delirio. Bueno, ese es más o menos el caso de Chano el viernes, cuando su mamá pidió asistencia médica y él mismo llamó a emergencia para decir, por favor, llamó al 911 para decir, por favor, saquen, la que está mal es mi madre, no soy yo, ¿no? Se dio vuelta a la situación. Exactamente.
Y en esos complejos familiares, donde no hay un solo enfermo, sino hay varios de distinto grado de enfermedad, el evaluador que llega de afuera observa la escena y dice, yo no puedo decir a quién voy a internar. ¿Y existe algún parámetro para saber si el adicto o la persona que sufre algún tipo de trastorno está en facultades o no para decidir? ¿Existe algún parámetro en psiquiatría para decir, bueno, a ver, hasta este límite sí la persona puede decidir, pero a partir de esto no? Bueno, ese es uno de los kits de la cuestión. Se habló en la ley que la internación involuntaria, que es posible según la ley, debe regir el principio de riesgo cierto e inminente. Ahora, en ningún momento, ni de la ley, ni de su reglamentación, que ocurrió 3 años después recién, dice cómo se determina para el equipo médico este famoso riesgo cierto e inminente. Ajá. Da una definición del ERU, digamos, pero no dice técnicamente cómo se define. En cambio, cuando damos clases a los colegas, hablamos de que existe una tabla de 10 puntos para sacar un puntaje y determinar en base a ese puntaje si el paciente necesita hospitalización inmediata o no. O sea, está la ley, pero la ley no dice cómo aplicar la ley. Exactamente, no dice cómo aplicar ese famoso riesgo cierto e inminente. Eso genera confusión, especialmente en los psiquiatras jóvenes, los que tienen miedo de internar por ser acusados de una privación ilegítima de la libertad. Que pueden correr ese riesgo, efectivamente. Que pueden correr ese riesgo. Claro. Entonces deciden no internar, vamos a tomar la medida menos restrictiva. Venga mañana por consultorios y vemos qué pasa. Pero ¿y cómo es eso cuando tienen que pedir la intervención del juez y tienen 10 días para hacer lo que la ley establece? ¿En qué caso? En esos casos, cuando se produce, sí, la internación involuntaria, donde tiene que comunicarse inmediatamente al juez, esa en las 48 horas, y luego, entonces el juez convalidar esa Pero internación. hoy ya estamos en una situación crítica. Me imagino haciendo paralelismos que siempre son injustos, pero como si una persona va con un tumor al médico y le dice, no vamos a tratarlo hasta que esté en riesgo cierto de morirse. Mientras usted vaya a la casa, trate de pilotearla, que su familia lo cuide como pueda. Me da la sensación de que usted está planteando lo mismo con una enfermedad psiquiátrica. El error gravísimo es, apelando a este tema de los recursos humanos y apelando a la permanente autonomía de los pacientes, que no es tal, que la enfermedad hace perder la autonomía psíquica en un momento. Esto es lo que no entienden los que escribieron la ley, que otras personas, sea la familia o sea los mismos médicos intervinientes, tomen el rol in loco parentis, como se diría, en lugar de los padres en ese punto, y procedan a una internación para evitar que el paciente se dañe a sí mismo o a terceros. O sea que la ley habla de un mundo ideal. Habla de un paciente ideal que si se siente mal, él va a seguir la internación y si no se siente lo suficientemente mal, no va a acceder a la internación. Eso es desconocer, por eso hablo del tema de que no se conoce, no define enfermedad mental, es desconocer la naturaleza, la génesis, la etiología, todo el aspecto científico que tiene la psiquiatría que no está reflejado en la ley. O sea, que estamos dando vuelta alrededor del tema de los derechos humanos por distintos aspectos, porque también parte de las contradicciones que tiene esta ley es porque parte de la adecuación a la resolución de derechos humanos de la Asamblea General y de la Organización Panamericana de Salud, pero termina en un garantismo que se vuelve en contra del derecho humano que se supone va a defender. Va muy en línea con el abolicionismo, que no cree en la cárcel como un sistema para castigar y para rehabilitar a una persona. Esto es lo mismo, no hay que meter preso a nadie, no hay que internar a nadie. Esto es influencia de Foucault 100%. Por supuesto que toda esta gente se apoya en la psiquiatría del siglo XVIII y XIX, donde se internaba para siempre en algún hospicio a alguien y nunca se le daba tratamiento y se los archivaba para siempre a las personas. La psiquiatría cambió, hoy hay una psiquiatría moderna. Yo tengo en mi consultorio montones de pacientes psicóticos que hacen vidas totalmente productivas, con sus familias, con sus trabajos, y todos los psiquiatras que trabajan bien, tenemos pacientes complicados que están en sus casas y trabajan ordenadamente y son felices haciendo el tratamiento. Doctor, hasta acá el diagnóstico. Sí. Pero necesitamos una puerta de salida. Sí, por supuesto. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la solución a esto? La única solución es, así como se hizo un gran debate nacional sobre el tema del aborto, se haga un gran debate nacional con participación de todas las personas
involucradas en un debate sobre una nueva ley para la salud mental. Hoy ¿qué herramientas hay, doctor? Que no es esta. Me preocupa esto. Sí. Goyan anunció en diciembre del año pasado que se cerraban los centros monovalentes de tratamiento psiquiátrico. Es un disparate. Pero, ¿y qué está pasando en la práctica? Una persona que tiene un pariente... En la práctica es que si alguien tiene un enfermo psiquiátrico, tiene que traerlo a la capital federal, porque en la provincia están cerrando los grandes efectores psiquiátricos que recibían a los pacientes, los contenían, compensaban y en tiempo muy corto los devolvían a sus casas. Lo que decía hoy una funcionaria provincial de pacientes de 60 años internados, es una realidad hasta por ahí nomás. ¿Por qué? Porque fueron pacientes que fueron hospitalizados en otra época de la psiquiatría, que la familia los abandonó ahí y que se quedaron a vivir porque no tienen lugar donde vivir. La mayoría de los pacientes crónicos que puede encontrar en cualquier institución es que son temas exclusivamente sociales y no psiquiátricos. Y si ese tema social se resolviera, no estarían internados. Pero ¿qué pasa? No existen casas de medio camino, lugares donde el paciente puede vivir porque no tiene otra casa donde estar. Doctor, para ir cerrando. Sí, perdón. No, por favor. ¿Sabemos de qué población estamos hablando? Que se queda, es decir, es que está con una ley, pero que no le sirve. ¿Se puede estimar eso? Si nosotros... Estamos hablando de gente, estamos hablando de personas que lo necesitan, de familias que están desesperadas, ¿sí? Y de un contexto que, por lo menos por ahora, no ofrece soluciones inmediatas, porque hasta que todo esto se ponga en marcha, el gran debate nacional, imagínense cuánto tiempo puede pasar. ¿Qué volumen de gente estamos hablando? Mire, ¿qué porcentaje de la población? Cuando usted habla de... Perfecto. Cuando usted habla de epidemiología de la enfermedad psiquiátrica, tiene que discriminar por patologías. Y en estos momentos la patología mayor en el mundo, no solamente en la Argentina, pasa por los trastornos depresivos. Los pacientes depresivos constituían, cuando yo empecé a estudiar hace varios años ya, un 12% de la población mundial. Hoy está en el orden del 30% de la población con trastornos depresivos en alguna época de su vida. Usted tiene pacientes con trastornos bipolares, pacientes esquizofrénicos, pacientes con síndromes orgánicos, pacientes afectados con una etiología de drogas y de consumo y de trastornos de personalidad varias. Usted tiene que calcular entre un 20 y un 25% de la población argentina tiene algún tipo de problema psiquiátrico. Muchos de ellos en tratamiento ambulatorio que gracias a la ley no tienen lugar donde tratarse. Doctor Andrés Mega, gracias. Ha sido muy claro. Un placer, gracias por difundir esta situación y ayudar al esclarecimiento del público. Que por otra parte es un debate necesario.